Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 12 de mayo del año 2025. Si ustedes ven la televisión, aunque solo sea de vez en cuando, seguro que han visto o conocen el anuncio de una entidad bancaria en la que decían que ojalá todo el mundo tuviera un vecino como mi vecino José. Porque José, por lo visto, es un tipo del Renacimiento que lo mismo te hace el IRPF, te hace una mudanza, te sabe tirar cañas, te guía en el Cairo, te encuentra lo más barato, te recoge del festi o te desmonta un aparato. Por eso, en el anuncio se decía eso de ojalá todo el mundo tuviera un vecino como José. Yo no tengo tanta intimidad con nuestro presidente del gobierno como para saber si ve mucho la tele o no. Sé que está atento de los medios de comunicación y de lo que se dice en los medios de comunicación, pero no sé si vio ese anuncio en concreto. Eso sí, si lo vio, seguro que él se acordó de su ministro José. Ese que, según hemos confirmado ahora, le servía a Sánchez para todo. Que a los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Aragón no les gustaba el estado de alarma, el presidente mandaba a su ministro José para que todos fueran a una. Que Javier Lambán apoyaba al rey, el presidente llamaba a su ministro José para que lo metiera en cintura. Que Paje criticaba los indultos, ¿a quién achuchaba el presidente? A mi ministro José para que cierre bocas. Que Fernández Vara criticaba los pactos con Bildu, el presidente le pedía a su ministro José que le recordara al extremeño quién es el que manda en el PSOE. Que Susana Díaz osaba presentarse en las primarias en Andalucía, el presidente a quien mandaba a mi ministro José para que acabara políticamente con ella. Todo esto lo hemos descubierto, más que descubierto. Todo esto lo hemos requete confirmado en las últimas horas gracias a la publicación en el diario El Mundo de algunos de los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y su ministro José Luis Ábalos. Los mensajes están incluidos en las dos memorias USB que los agentes de la UCO encontraron en casa de Koldo García y que siguen en poder de la Guardia Civil. El juez no tiene los mensajes porque de momento no están incorporados a la causa. Koldo García, cuando la UCO le descubre eso, creo que incluso en una caja de zapatos, dijo que los guardaba porque se los había dado Ábalos durante una mudanza. Lo típico, ¿sabes? Oye, y en la mudanza guárdame los USB con las conversaciones con el presidente. Ábalos le pidió al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que le devolviera esas dos memorias digitales porque guardaban contenido de carácter absolutamente privado y personalísimo. Se especuló, conociendo el perfil de mi ministro José, con que podría ser un contenido, para que nos entiendan también los ochenteros, de dos rombos. Pero ahora ya sabemos que no había solo cosas personales de Ábalos con sus sobrinas, sino también con el presidente. La petición no coló, los USB siguen donde tenían que estar y hoy hemos tenido esta información. Ojo, porque también es probable que esos mensajes que Ábalos le dio en un USB a Koldo para que se los guardara, luego iremos un poco más y le haremos un poco más fino el por qué le dio esos USB, esos lapiceros informáticos Ábalos a Koldo, pero que es probable que Ábalos le diera una copia a Koldo y él se quedara con otra. Así que una de las preguntas que en mi opinión es fundamental en este asunto es ¿quién ha filtrado los mensajes? ¿Ha sido Ábalos? ¿Se han filtrado desde la investigación? No hay prisa, sigan con nosotros porque luego vamos a entrar en eso. Pero antes, vamos a recordar qué dicen algunos de esos mensajes. Esmeralda, 8 de agosto de 2020. Sánchez quiere un nuevo estado de alarma y Castilla-La Mancha y Aragón se resisten. Sánchez escribe a su ministro José Luis Ábalos para que se lo resuelva. No te olvides hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. Ábalos responde. Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo hoy, bien.
Sí, pero las de Paje y Lambán no. 25 de septiembre de 2020. A Javier Lambán le da por apoyar al rey y la Constitución. Sánchez recurre a su secretario de organización, José Luis Ábalos, para que le frene. Llamad al petardo este. Ábalos, Ahora lo llamo. 8 de noviembre de 2020. Paje dice en La Razón que indultar a los independentistas sería una humillación. Escribe a Ábalos para que no vuelva a pasar. Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Paje. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. 11 de noviembre de 2020. Fernández Vara dice que pactar los presupuestos con Bildu es doloroso. El presidente le dice a Ábalos que lo traiga de vuelta al bando sanchista. Llámalo y dile que es un impresentable. Desde luego. No sé por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias. Complejos de pobres. Paje y Lambán siguen molestando. Con Otegi y los presupuestos, Sánchez le dice a su secretario de organización que actúe sin contemplaciones. Hay que seguir marcándoles, deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. Noviembre de 2020. Pedro Sánchez quiere fuera a Susana Díaz en las primarias del partido en Andalucía y por eso le encomienda a su secretario de organización que acabe con ella. Hoy Cornejo, afín a Susana, le dijo a Santos gritando que somos unos hijos de puta. Susana sí que está jodida. Agosto de 2020. Sánchez empieza a sospechar del líder de los socialistas de La Rioja, Francisco Ocón, y le pide a Ábalos que le enseñe la puerta. Paco filtra, no está jugando limpio. Ocón debe salir de allí o se puede quedar sin nada. Marzo de 2021. Sánchez necesita relevos en el Partido Socialista de Madrid si Díaz Ayuso les acaba barriendo el 4 de mayo. Le escribe a Ábalos para que en 2 días le haga una lista de candidatos. Hola, ministro, sin compromiso, piensa en gente sólida y potente del PSOE de Madrid para liderar la organización. Es entre nosotros, absoluta discreción. Abrazos. Noviembre de 2021. Después de haberle destituido, Sánchez retoma el contacto con su exministro y exsecretario de organización. Ketty Garat, en The Objective, empieza a publicar noticias que afectan gravemente a la reputación de Ábalos y que serían lo que provocó su destitución. No sabemos si preocupado por lo que le pudiera afectar a él, Sánchez escribe. Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Gracias, presidente. Tras este mensaje, ambos se felicitan el cumpleaños. Primero, Sánchez a Ábalos y viceversa. Julio de 2023. Sánchez decide recuperar a Ábalos en las listas para las elecciones generales del 23J. Unas semanas antes, Sánchez es entrevistado por Pablo Motos y Ábalos le escribe. Magnífico el hormiguero, el que suponía mayor riesgo se convirtió en el más productivo. Motos se rindió desde el principio y te ha procurado, si no la mejor por la frescura, una de tus mejores entrevistas. Enhorabuena. Sánchez responde. Gracias. Y lo acompaña también de emoticonos que lanzan besos. 30 de julio de 2023, 8 días después de las generales. Ábalos le reenvía a Sánchez una entrevista suya en La Sexta donde carga con el PP. Sánchez responde. Gracias, José Luis. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo. He tenido una intensa campaña en mi provincia. Ha sido volver, como me dice la gente, y ha sido grato. Siempre estoy a la orden. El último día de ese mes de julio de 2023, Sánchez escribe. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político y tu amistad. Esto le escribe Pedro Sánchez a José Luis Ábalos. Como se pueden imaginar, los WhatsApp revelados por El Mundo han generado muchas reacciones, entre ellas las de los propios afectados. El primero en pronunciarse ha sido García Paje. Escuchen al presidente de Castilla-La Mancha en Onda Cero porque parecía que incluso disfrutaba con la filtración. Nadie nace aprendido, ¿no? Pero hombre, ya con la cantidad de casos que hemos visto, yo creo que los que usaron en los mítines el mensaje de Rajoy de ser fuerte, no termino de entender
como no han tenido claro que no se podía volver a mandar un mensaje a nadie más en esa dirección. Es incomprensible. Muchos años de democracia hemos ido viendo casos y casos y casos, y la verdad es que todos tienen, no digo un patrón común, pero da una sensación que pasa por distintas épocas de negación, a su digestión, asunción, expiación. Cuando empezaron a aparecer todas estas cosas de Koldo y compañía, han dicho a gente muy de confianza mía, ¿no? Han dicho, no sabe la que se les viene encima al gobierno, se entiende, ¿no? ¿Qué me lleva a traducir esto? Pues que la verdad que hay que tener mucha cautela y precaución, porque da toda la impresión de que, aunque parezca que ya ha salido mucha información, puede darse la circunstancia de que sea poca comparado con la que queda por aparecer, ¿no? Hoy Paje tenía ganas de hablar porque, claro, se lo habían puesto en bandeja, y si quedaba alguna duda, después, ante los periodistas en un acto, le ha lanzado otro dardo envenenado a Pedro Sánchez. Lo que pone muy de manifiesto, muy claro, algo que ya sí sabíamos y que nadie se ha engañado nunca, no sé, por mucho que pasen o llueva en estos momentos, Pedro Sánchez y Ábalos eran uña y carne, claramente, vamos, eso, pero yo creo que no se puede ver de otra manera, ni siquiera con un aspecto negativo. Y si Paje ha aprovechado la ocasión, no menos Javier Lambán, el expresidente socialista de Aragón, habla del carácter agrio y fuera del control del presidente del gobierno en Onda Cero. Yo tuve 3 o 4 episodios con Sánchez, telefónicos, todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía. Las reacciones del presidente eran, repito, iracundas, porque me parecían fuera de lugar y me parecían más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él. Otra de las citadas en los mensajes, Susana Díaz, ha llegado a emocionarse recordando la época de esas conversaciones. Escuchen lo que ha dicho en Onda Cero. Duro, ha sido muy duro. Y estoy jodida de leer esas transcripciones, que mi lealtad al PSOE es inquebrantable y una posición política no te puede traer después a todo lo que vivimos. Fueron 3 años muy duros, muy duros. Mi familia lo vivió mal, mi padre se fue con esa pena, y es verdad que el no tener rencor, el recibir el cariño dentro y fuera del PSOE, pues me ayudó a levantarme, a seguir, a mirar para adelante. Y ahora van a escuchar a los indignados. Pero antes de escuchar a los indignados, me gustaría recordarles alguna cosa. Y no les voy a recordar, luego podremos hablar de ello, lo del Luis Sefuerte, que el PSOE no dudó en utilizar y que había publicado el mismo periódico, el diario El Mundo. No les voy a recordar lo de Hermanito, te quiero un huevo, de Francisco Camps, y que publicó el diario El País sin que hubiera salido en ningún sitio. Y acuérdense la que se montó. No. ¿Saben por qué los del PSOE no pueden decir nada, y menos los miembros del gobierno de Sánchez? Porque recordarán, si son oyentes de este programa, que un día le dedicamos una apertura a una operación político-mediática. Sin venir a cuento, Sánchez, en un debate con Feijóo, le saca a María Dolores de Cospedal. Y dijimos, ¿Cospedal qué pinta ahora? Pintaba porque inmediatamente, en las horas siguientes, el diario El País iba a sacar una portada con la libretita. ¿Se acuerdan lo de la libretita? Y una conversación furtiva de Villarejo a Cospedal, supuestamente, que Sánchez no dudó en utilizar en el Congreso. Y le dijimos ahí, presidente, ha marcado usted un antecedente muy importante. Así que eso se puede utilizar, ¿no? Bueno, pues hoy los del PSOE se han olvidado de Luis Sefuerte, Hermanito, te quiero un huevo y la libretita. Escuchen a Montero, López, Morán, Planas. Estos WhatsApp que se han publicado no tienen nada que ver con los procesos judiciales que se investigan. Es decir, que es un material que nunca tenía que haber visto la luz y que evidentemente es responsable de él quien tiene el deber de custodia, que tendrían o bien
que haberlo tenido a resguardo o bien haberlo eliminado si es que ya no era necesario para la causa. Por tanto, me parece muy grave, gravísimo. Parece grave que se revelen mensajes, insisto, personales del móvil del presidente del gobierno que ni siquiera forman parte de ninguna investigación, ni tienen nada que ver con eso. Por lo tanto, no sé cuántos móviles resistirían un escáner como ese, de mucha gente que está hablando hoy. Si no fuera porque estamos hablando de una agresión a la intimidad de una persona, en este caso del presidente del gobierno, yo diría que es que esas conversaciones es que no tienen ningún tipo de relevancia. Es que no sé qué hacemos hablando de unas conversaciones privadas. Es una agresión y que básicamente atropella el derecho a la intimidad de cualquier persona, también del presidente del gobierno. Constituye un delito efectivamente esta revelación. Segundo, sobre el contenido, nada que me parezca especialmente significativo. Imagínese usted si supiéramos las conversaciones entre el señor Mazón y el señor Feijóo, o entre la señora Ayuso y el señor Feijóo. Estas conversaciones filtradas al gobierno no le gustan. Otras sí. Bueno, hay que decir que, y ya viene siendo habitual, la ministra de Defensa Margarita Robles se ha desmarcado un poco del argumentario inequívoco del gobierno. Le han preguntado en una feria internacional de defensa y seguridad. Escuchen lo que ha dicho. Que han salido entre él, por favor, con Ábalos. ¿Os dais cuenta de la potencia de esta feria, de lo orgullosos que nos tenemos que sentir de esta feria? Yo creo que esa es la gran noticia hoy, por lo menos para mí. Pues a Margarita Robles o no le pasaron el argumentario de si os preguntan hay que decir que es una vergüenza la filtración y a ir a por la UCO, o no ha querido seguirlo. En el PSOE están igual de nerviosos que en el gobierno. Ha habido ejecutiva del partido en Ferraz, ha habido luego rueda de prensa. La portavoz socialista Esther Peña ha dicho: nosotros esto no lo hemos hablado. Y luego, no sé si es que el que le escribe el argumentario estaba hoy de vacaciones, pero su forma de defender a Sánchez ha sido esta. No vamos a darle mucho pábulo a este tipo de prácticas enmarcadas en el famoso quien pueda hacer que haga. Y es que sabemos que con tal de volver al poder se llevarán por delante lo que haga falta, el prestigio de la justicia, de algún medio de comunicación o de cualquier institución que puedan poner al servicio de su maquinaria de fango. Es que no hay nada relevante, es que al fin y al cabo, lo comentaba Jocosa esta mañana, mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días en los medios de comunicación. ¿Está llamando aburrido a Pedro Sánchez? Esther Peña, te la estás jugando. Pero la pregunta que nos hacíamos al principio y que repetimos ahora creo que es la clave de dónde ha salido la filtración, de Ábalos, de la investigación, de ambos, de ninguno. Hoy el propio Ábalos también ha hablado, aunque sin dejar que le graben. El exministro ha conversado con dos periodistas, uno del Periódico de Cataluña y otro de La Sexta, y a ninguno de los dos le ha aclarado si ha sido él quien ha filtrado los mensajes publicados por El Mundo, lo cual es sintomático, porque puede que Ábalos no haya sido, pero se está haciendo de rogar, como diciendo, a ver si aprovecho yo la coyuntura. Ábalos, según La Sexta, ha sido muy críptico cuando le han preguntado si ha ido por la tangente, ni confirma ni desmiente. El Periódico de Cataluña le ha preguntado cómo es posible que después de tantos años siga guardando esos mensajes, y Ábalos ha respondido: guardo muchas cosas porque mi intención es escribir mis memorias en un futuro. Yo creo que hoy el Cal Plus se agota en las farmacias cerca de Ferraz. Todo esto que les acabo de leer lo decía Ábalos a periodistas de La Sexta y del periódico El Mundo, del Periódico de Cataluña, pero es El Mundo y Esteban Urrietieta el que ha publicado esa exclusiva de la que hoy todo el mundo habla. Don Esteban Urrietieta, muy buenas tardes. Dieter, muy buenas tardes. No te voy a preguntar, porque me parecería absurdo preguntárselo a un periodista, de dónde han salido los mensajes, pero sí que te voy a hacer otras preguntas, a no ser que quieras responderlo. ¿No estamos en esas, Urrietieta? No, me acojo a mi secreto profesional. Correcto. Pues vamos con otras preguntas. Por ejemplo, ¿hay más material? ¿Eso sí nos lo puedes decir? Hay más material. Tenemos en el mundo, bueno, pues las cadenas enteras de años de conversaciones
entre Ábalos y Pedro Sánchez, con dos grandes fases. Una primera fase en la que ambos compartieron gobierno, en la que Ábalos era el número 2, el todopoderoso ministro de Transportes, y una segunda fase, de la que ya hemos publicado algunos mensajes, que es la posterior a su destitución, a su defenestración, y en la que se produce ese deshielo y esa recuperación por parte de Sánchez de Ábalos hacia el partido, donde le dice la verdad es que he hecho mucho de menos trabajar contigo y aprecio mucho tu criterio político y tu amistad. La verdad que tenemos mucho material y mañana vamos a publicar una nueva entrega donde se va a ver a Pedro Sánchez dando su opinión sobre otros personajes políticos muy relevantes. Mañana lo vais a publicar, pero vais a hacer como en estos 2 días, algún adelantillo para los que no podemos esperar a mañana antes de Yo creo que sí. Para los lectores tan ávidos como Dieter Brandau, vamos a adelantarles una parte esta noche, ¿no? Esteban, nadie mejor que tú, que ha publicado tantas exclusivas y demás, como para valorar si lo que queda es más gordo que lo publicado. Bueno, yo creo que es relevante conocer lo que piensa de verdad el presidente del gobierno, cómo se maneja el presidente del gobierno con sus lugartenientes, lo que piensa de sus compañeros de partido, de los varones, de actores de la vida empresarial de este país. Por supuesto que los mensajes tienen una extraordinaria relevancia pública y periodística, es decir, yo creo que no merece la pena perder ni un solo segundo en discutir esa cuestión. Tú antes hacías un repaso muy acertado de cómo el Partido Socialista ha utilizado conversaciones privadas de otros asuntos para arremeter contra el Partido Popular. Y el ejemplo que se nos viene a todos a la cabeza, porque estaba protagonizado también por un presidente del gobierno, es el de los mensajes que publicamos Eduardo Inda y yo hace ya unos cuantos años en El Mundo, de Mariano Rajoy con el entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, donde le decía aquello de Luis sé fuerte. Se está discutiendo mucho por parte de los medios afines al gobierno que no se puede establecer esa comparación, que es una locura. Bueno, vamos a ver si aquello que aireó y que esgrimió el Partido Socialista durante tanto tiempo, que Pedro Sánchez lo llegó a exhibir en un debate electoral con el propio Mariano Rajoy, se podía utilizar y era noticia, siendo una conversación también privada, ¿por qué no van a serlo las conversaciones de Pedro Sánchez con Ábalos? Pero es que además hay un elemento, a mi juicio, que comparten esas dos conversaciones, salvando la gravedad del trasfondo de la fortuna oculta de Bárcenas, que es absolutamente incomparable con los asuntos que hasta el momento hemos visto en el caso Koldo. Pero el espíritu de los dos mensajes es muy parecido, es decir, un presidente del gobierno que quiere tener controlado a quien ha sido su hombre de confianza y que tiene abundante información sobre él. Lo quiso hacer Rajoy con Bárcenas y lo hace Sánchez cuando comprueba que después de la destitución Ábalos está tremendamente cabreado, se siente dolido y quiere, pues eso, recuperarlo, lo vuelve a meter en las listas para que tenga aforamiento, le prescribe para que vaya a las televisiones en representación del Partido Socialista y vuelve a convertirlo en consejero político. Hoy hemos publicado mensajes donde Ábalos le manda argumentarios y le aconseja sobre las líneas a seguir. Yo creo que el Partido Socialista en concreto y el gobierno de Pedro Sánchez todavía más en concreto se han quedado sin la posibilidad de ser escuchados cuando se quejan o patalean después de lo publicado hoy por El Mundo, porque lo podían haber hecho y yo diría, ojo, mis respetos a la crítica, si cuando pasó o bien una conversación como era la que publicaste en El Mundo con el Luis Fuerte, que todavía no estaba en la parte judicializada, o bien una conversación que formaba parte de una investigación pero que no todo estaba en el sumario y que en ese momento desconocíamos, como la que publicó El País con el Te quiero un huevo hermanito de Paco Camps, o bien
una conversación, de una grabación furtiva por la que no se había imputado a María Dolores de Cospedal de la operación Tándem con Villarejo, y Sánchez utilizó siempre y en todo lugar estas conversaciones que ahora parece que le escandalizan. Pero el gobierno y el PSOE, Eduardo, yo creo que han apuntado hoy más a la UCO que al diario El Mundo, porque de hecho cuando se les ha preguntado si iban a tomar algún tipo de medidas, si iban a poner alguna querella, Esteban, han dicho que no. Y a vosotros no creo que os haya llegado más que reproches, supongo, que a través de redes sociales, o no sé si a ti te habrán llamado o te habrán dicho algo, pero ¿crees que están poniendo el punto de mira en la UCO por lo de hoy? Bueno, yo creo que alguien les habrá aconsejado que una acción legal contra El Mundo no tiene ningún recorrido, que los mensajes tienen una relevancia absolutamente incuestionable. Fíjate eso que comentábamos antes, no solo pública, sino casi histórica. Si Ábalos quería elaborar unas memorias políticas con todos estos mensajes, pues imaginaos si son relevantes, si los propios protagonistas los consideran de esa relevancia. Bueno, Óscar López ha llegado a decir que esto era una campaña de bulos, pero al mismo tiempo habla de que cómo se han podido filtrar conversaciones privadas. Bueno, vamos a ver, o es una conversación privada o es un bulo. O sea, las dos cosas al mismo tiempo es imposible, pero en cualquier caso yo creo que no se discute la veracidad de la información, ni siquiera por el Partido Socialista. Bueno, están apuntando que si la UCO, que si quién ha podido ser. Eso, para mí, es un debate absolutamente secundario. Cuando le han preguntado a José Luis Ábalos si él es el filtrador, no ha querido responder. Lo hubiera sido o no, yo de Ábalos hubiera hecho lo mismo. Aunque no hubiera sido él el filtrador, me hago que sí, por lo que pueda sacar, porque si el miedo del PSOE es que Ábalos tenga más o que pueda estar cambiando de parecer en cuanto a su posicionamiento con el partido, pues a río revuelto ganancia de pescadores. Pero una última pregunta, Esteban. A ver si tú sabes, porque sé que manejas muy buena información de los personajes y del caso. José Luis Ábalos tiene un móvil con conversaciones de WhatsApp como tenemos todos. Y vuelca esas conversaciones de WhatsApp en 2 USB que le da a su guardaespaldas, hombre para todo, Koldo, para que Koldo las guarde en uno de los múltiples inmuebles que tiene, en una caja de zapatos para que no se lo cojan. ¿Por qué tenía Ábalos que pasarle estas cadenas de WhatsApps que ahora tiene el diario El Mundo a su mano derecha para que él las escondiera? Bueno, supongo que para que estuvieran a buen recaudo, ¿no? Desde luego eso es un hecho que es incontrovertible, que Ábalos hizo una copia de esos mensajes con el presidente del gobierno, que se los facilitó a Koldo. Eso lo ha reconocido hoy a varios medios Ábalos, lo ha reconocido también el propio Koldo. Koldo añade además que esa entrega de ese material se produjo con motivo de una mudanza de Ábalos. Ábalos añade esa cuestión de que quería en el futuro elaborar unas memorias, y lo que también es un hecho objetivo y acreditado es que ese material fue intervenido por la Guardia Civil cuando se detiene a Koldo y se intervienen todos los dispositivos electrónicos de los implicados. A partir de ahí, aquí hay dos cuestiones. Los mensajes que están ahí, a efectos periodísticos, da igual que estén intervenidos por la policía judicial o no, si un medio de comunicación tiene acceso a una documentación de esas características. Y los mensajes de Bárcenas con Rajoy no estaban intervenidos por ninguna unidad de policía judicial, ni obraban en poder de ningún juez, y sin embargo pues eran relevantes. Que estén intervenidos o no, pues, insisto, a efectos periodísticos da exactamente igual. Los mensajes son ciertos, son relevantes, y eso es un debate que plantea el Partido Socialista para intentar desviar el tiro de lo verdaderamente importante, que es lo que dice el presidente del gobierno en esas comunicaciones. Esteban, has dicho que teníais un porrón de mensajes, cadenas de mensajes desde tiempos en los que Ábalos era mi ministro José para Sánchez y su secretario de organización, hasta después de haberle destituido. ¿Os ha dado tiempo a verlos ya todo? Bueno, más o menos. Obviamente hemos desechado, nos centramos en cuestiones que tienen relevancia pública. Hay muchísimas
comunicaciones y muchísimos mensajes que son irrelevantes, pero que denotan que cualquier elemento importante que pasara a lo largo del día lo compartían Ábalos y Sánchez, que se había cortado una carretera en una determinada comunidad autónoma, que había habido una riada en Valencia, que vuelve a salir en algún mensaje, pues alguna riada creo que hubo en la misma zona de La Habana en alguno de aquellos años. Comentaban todo tipo de incidentes derivados de la actualidad y, por supuesto, los grandes asuntos importantes, las grandes reflexiones políticas, lo que opinaba cada uno de los compañeros de partido, de la oposición, la estrategia política a seguir. Y de los casos que salpican al sanchismo, ¿alguna referencia, algún comentario, algo que se pueda deducir de ahí, o de esos temas no hablaban por WhatsApp? Pues de esos temas, desde luego, no hemos visto ninguna alusión directa, pues qué sé yo, a Aldama o alguna de las operaciones inmobiliarias investigadas. Básicamente es casi un diario de la actividad política, y te tengo que decir que uno de los denominadores comunes es la lucha contra los críticos dentro del partido. Esa era una de las grandes obsesiones del presidente, y una parte muy importante de las cadenas de mensajes se centran en esa cuestión, en, como dice Pedro Sánchez, marcarlos a todos para que todos vayan en la misma línea. Su secretario de organización haciendo su trabajo, imagínense el disgusto que se llevó cuando le dijo: José Luis, ya no me sirves. Esteban Urriesteta, autor de la noticia, gracias por contarnos sobre lo que ya habéis publicado y adelantarlos que en unas horas el diario El Mundo adelanta más contenidos de los mensajes intercambiados por José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Esteban, un abrazo y gracias. Un fuerte abrazo, Dieter. Muchas gracias. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.